por todo lo que tú has hecho el día de hoy, por el tiempo de alabanza, de oración, aún de los festejos de las familias que por primera vez nos acompañan. Te pedimos que tu shalom, tu paz sean ellos y que también esta palabra pueda llenar sus vidas, sus corazones y sobre todo alimentar su espíritu. Padre, no nos permita salir de este lugar como entramos. Señor, tu palabra nos llene, nos sustente, nos alimente. Oramos, Padre, que para que ningún espíritu, Señor, de distracción, de apatía, Señor, se haga presente en este lugar y todos podamos ser receptivos a tu mensaje. Así oramos, puestos de acuerdo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. La enseñanza de este domingo, amados, la hemos titulado Recibiendo la fortaleza de Dios. Y quisiera comenzar con un pasaje que debe ser conocido para todos nosotros, ¿verdad? Que es la ordenanza máxima que Dios le da al pueblo de Israel y que por ende también nos da a ti y a mí. En Deuteronomio 6, verso 4 al 5, nos dice el Señor: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con algo de tus fuerzas. ¿Cómo dice? Y todas son, todas nuestras fuerzas. Amén. Entonces nos habla de que integralmente debemos amar a nuestro Dios, con todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y esa es la ordenanza que Dios le dio al pueblo de Israel y que también nos transfiere a nosotros como pueblo cristiano. Y después pues cita ahí la obligación del padre, sobre todo, de instruir, ¿verdad?, a toda la familia en la palabra de Dios, en la mañana, en la noche, al caminar, al acostarse, al levantarse, ¿verdad? Si tú sigues leyendo este pasaje, pues irás viendo específicamente los detalles de lo que se debe ir haciendo para ir incrustando la palabra de Dios en el corazón de toda la familia. Pero a lo que voy con esto muy particularmente es a esta instrucción de amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Josué 1:9 nos dice: mira que te mando, le dice a Josué y también te dice a ti y a mí el día de hoy, mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué significa esforzarse? Echar mano a la fortaleza que uno tiene, ¿verdad? A echar mano y cederla, empujarla. Que esa fuerza pueda ser una fuerza creativa, una fuerza que traiga bendición, una fuerza que establezca el reino de Dios. Amén. Dice ahí: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa del Señor, ¿no? Que nos acompaña a donde quiera que vayamos. Pero aquí hay una instrucción muy importante y es esforzarse, que tiene que ver con la vitalidad, con la fuerza que tenemos en nuestras vidas. Y aquí la pregunta particular es: ¿cómo voy a amar y servir a Dios conforme lo que Él me ordena con algo que no tengo? Con algo que no tengo. Nos dice que le amemos con todas nuestras fuerzas, pero yo, amados, veo dentro del pueblo de Dios, en otras iglesias, no aquí, ¿verdad?, mucha gente debilucha física, ¿verdad?, emocional, ¿verdad?, mental y espiritualmente. Sin fuerzas, totalmente sin fuerzas. Y entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas si no tenemos fuerzas de dónde echar mano? ¿Verdad? Y ahí donde Dios pues nos llama la atención en un sentido de ver, revisar nuestro propio ser, si en un momento dado tenemos toda la vitalidad física, emocional y espiritual necesaria para poder brindársela a Dios para la honra y gloria de Él. Amén. ¿Cómo voy a enfrentar? Otra pregunta que haríamos esta mañana: las tempestades de la vida. ¿Quién ha pasado por tempestades? ¿Verdad? O está pasando por tempestades el día de hoy. Bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar si no tengo fuerza física, si no tengo fuerza emocional y espiritual para hacerlo? ¿Verdad?
Y cuando estaba meditando en esta enseñanza me acordaba en el sentido físico de las pruebas que a veces hacen para ver tu edad biológicamente hablando, basada en una serie de preguntas para tu estado de salud físico. No sé si ustedes se le han hecho o no, ¿verdad? Donde te van preguntando cuál es tu edad, si toman, si fuman, si hacen ejercicio, tu peso, tu estatura. Y una serie, es un historial clínico, ¿verdad? Pero que te hace preguntas adicionales de tu estilo de vida. Y hay gente de 25 años de edad, por ejemplo. ¿Quién aquí tiene 25 menos? Levante la mano. Que andan por ahí más o menos. Muy bien. Esta prueba que te haces clínicamente hablando, ¿verdad? Te dice, tú tienes o representas la edad, por ejemplo, alguien de 25, de 55, 60 años. ¿Por qué? Porque su estilo de vida, su condición física, ¿verdad? Está muy deteriorada para un joven, una jovencita de 25. Entonces, representa ya a alguien, ¿verdad? Representa a alguien ya de 60 o más años de edad. En cuanto a vitalidad, en cuanto a fuerza, ¿verdad? No se diga de alguien, ¿verdad? Como un servidor, pues yo ya, si me hago la prueba, pues a lo mejor voy a andar con este pesaje que traigo, voy a andar ahí pegándole a los 100 años o más, ¿verdad? Entonces, son cosas que nos llaman la atención también para que físicamente veamos si la vitalidad que tenemos conforme nuestra edad es la correcta o no, ¿verdad? Para que podamos rendirle bien al Señor. Porque como bien decíamos, el hermano Ayala no me permitirá mentir, en el cristianismo no hay jubilaciones. Servimos al Señor hasta que nos llame a su presencia. Entonces necesitamos también vitalidad, los sesentones, setentones, ochentones y más, para poder cumplir la meta del Señor. No se diga a los jóvenes, ¿verdad? O los que están en la edad intermedia, ¿verdad? Entonces es algo a meditar, o también mentalmente. Recientemente veía un ejercicio que hicieron también para ver lo que era la frescura de mente, la mentalidad, y juntaron a personas de diferentes edades, muchos jóvenes, ¿verdad? Y a base de preguntas y de una serie de estímulos, fueron clasificando cada uno de ellos, ¿verdad? Y desde el punto de vista mental, de las emociones y demás, lo ganó alguien, había jovencitos de, no sé, 18, 20, 22 y demás. Vino ganándolo alguien que ya tenía cerca de 40 años. Era el que presentaba un estado de salud mental más joven que todos los demás. Su mente era de alguien de 18 años. Y había jóvenes de 18, 20 que tenían una mentalidad de alguien de 50 por su forma de pensar, por sus patrones de comportamiento. Entonces ahí también emocionalmente cualquier cosa pues los quiebra. Cualquier embate del enemigo, cualquier tormenta, cualquier desierto por el que uno pueda pasar, ¿verdad? Pues ahí donde vienen las depresiones, ahí donde viene el insomnio, ahí donde vienen pensamientos pues que van contrarios a la vida, y no hay fortaleza emocional en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué le vamos a brindar a Dios? Si emocionalmente cualquier tormentita, cualquier caidita de agua, ya andamos en nuestras vidas, andamos temblando y temerosos de qué nos va a ocurrir. Son aspectos que debemos también de meditar como hijos de Dios. Y no se diga en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, ¿verdad? Donde tal vez no tenemos una fortaleza espiritual suficiente, que es el motor que rige todo, porque fuimos creados para que nuestro espíritu gobierne, ¿verdad? Bajo la ordenanza del gobierno de Dios. Nuestra mente no fue diseñada para gobernar, ni nuestro cuerpo, sino el espíritu que Dios puso en nosotros. Y hay espíritus todos debiluchos que a la primera batalla espiritual, ¿verdad? Ceden, ¿verdad?, a las tentaciones, o entran en estados físicos, mentales y espirituales pues deplorables, que no corresponden a un hijo, una hija de Dios. Entonces aquí la pregunta fundamental es: ¿cómo es que voy a servir a mi Dios, amar a mi Dios con todas mis fuerzas, si físicamente no las tengo, si emocionalmente no las tengo, si espiritualmente no las tengo?
Entonces vámonos al contexto más importante, que es el espiritual, para visualizar cómo es que la Escritura nos ayuda a encontrar maneras de estar fuertes espiritualmente, para de esa fortaleza poder entregársela a nuestro Dios, poderle amar con toda esa fortaleza que Él espera que tú y yo tengamos. Está a nuestro alcance. Aquí el problema es que no echamos mano de ella. ¿Vamos bien? ¿No nos confundí? Muy bien. Entonces, siendo así, ¿de dónde provienen nuestras fuerzas con las que debemos amar a Dios? Número uno, amados hermanos, de estar en la presencia de Dios. Éxodo 15:2 nos dice la Escritura: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén. ¿Quién dice aquí que es la fortaleza? Dios. Dios es nuestra fortaleza. Entonces, el estar tú y yo en la presencia de Dios, metidos en la presencia de Dios, por ejemplo, venir a la iglesia, estar aquí delante de Dios, nos debe fortalecer. Si salimos de aquí más cansados de que como entramos, algo anda mal. De aquí debemos salir revitalizados. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza. Entonces, en la medida en que tú estás delante de la presencia de Dios, tú te vas a fortalecer físicamente. Si nada más te acercas a Dios los domingos en la mañana, eres dominguero o dominguera, ¿verdad? Y el resto de la semana te olvidas de Dios, ¿qué va a ocurrir con tus fuerzas espirituales, tus fuerzas físicas y emocionales? Van a menguar, van a venir a menos. Entonces no podemos vivir con un chorrito de gasolina. Necesitamos todos los días estar poniéndole, ¿verdad? Y eso se logra a través de estar todos los días de nuestra vida en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que, como dice este versículo, Dios sea nuestra fortaleza y nuestro cántico, ¿verdad? Nuestro cántico de alabanza, un cántico de gozo, de alegría, de victoria, y no cánticos de tristeza, de amargura, de engaño y demás, como estila el mundo, ¿verdad? Cantarle a la amargura, cantarle al engaño, cantarle al vino, a las mujeres y a tantas cosas, cuando Dios desea que le podamos cantar a Él con gozo y alegría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar, número uno, la fortaleza? En la presencia de Dios. Número dos, amados hermanos, Proverbios 10:29 nos dice que el caminar con el Señor nos va a fortalecer. Dice la Escritura: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Cuando tú y yo caminamos en el Señor, ¿qué significa caminar con el Señor? Significa caminar conforme sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, amén, que Él tiene para nosotros, lo que Él nos ordena hacer. Si tú y yo caminamos con el Señor, en la medida que vamos caminando, lejos de cansarnos, nos vamos a ir fortaleciendo. Amén. Es lo contrario a lo que pudiera pensar el mundo. En la medida en que caminamos haciendo su voluntad, en esa medida nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Y no tan solo nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo y nuestra alma también se van fortaleciendo. Entonces no importa qué aspectos físicos, emocionales, mentales, ¿verdad?, puedan venir el enemigo a tratar de atacarnos, ¿verdad? Vamos a estar fortalecidos. ¿Por qué? Porque estamos caminando haciendo la voluntad de Dios. Entonces, haciendo la voluntad de Dios, tú y yo vamos a ser fortalecidos. Dios lo promete y es importante que lo entendamos. En la medida que caminemos conforme a nuestros propios pensamientos, ideas, con nuestra propia voluntad, pues en esa medida vamos a irnos perdiendo esa energía y vitalidad física, emocional y espiritual que Dios desea que tengamos para poderle amar con ello. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Número 3. Salmo 92:1 y verso 10 nos dice que tú y yo somos fortalecidos, amada hermana y hermano, amigo que nos visitas, de alabar a Dios. Alabar a Dios. Aquí yo sé que todos alabamos a Dios. Amén. ¿Han visto a alguien que no alaba a Dios aquí? No, si es así, al final del culto le dices: hermano, hay que alabar a Dios. Había un predicador
usualmente invitábamos a campañas evangelísticas hace unos años, y creo que Gigi Ávila también lo decía, alábale porque te secas. O sea, si no le alabas a Dios, te secas. ¿Qué significa secarse? Perder la fuerza, la vitalidad. Cuando un árbol se seca, pierde su vida, su fortaleza. Entonces, alábale porque te secas, si no le alabas, ¿verdad? Entonces, exhortaba mucho Gigi Ávila, un gran predicador puertorriqueño, y otro pastor que venía a estar continuamente alabando a Dios, porque la alabanza a Dios es un camino para justamente ser fortalecido. Nos dice la palabra de Dios, verso 1 del Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Es bueno o no es bueno? Gloria a Dios. Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En tus obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Quién desea tener fuerzas como las de un búfalo? Amén. Nomás que para tener fuerzas como las de un búfalo hay una condición. ¿Y esa condición cuál es? Alabar a Dios. Entonces, cuando veas aquí en el culto a alguien aburrido con cara de plátano que no quiere alabar a Dios, dale un codazo y dile: no te estás fortaleciendo en el Señor. Amén. Levanta tus manos, alábale, bendícele, porque es bueno, porque grandes son sus misericordias. Y si llegaste aquí todo desguangado, como decía mi mamá, el Señor la tiene en su presencia, ¿verdad? Un término ya de la época que ella aprendió, pero no lo heredó. ¿Sí? Andas desguangado, ¿verdad? Llegas aquí, vas a salir de aquí fortalecido. ¿Por qué? Porque vas a estar alabando a Dios. ¿No te ha pasado que a veces llegas así medio de capa caída al culto, y en la medida que te vas metiendo en la presencia de Dios, alabándole, adorando, como que te inyecta el Señor, no como que te inyecta fuerza, vitalidad física, emocional, ya tu cara de aburrido se pone una cara alegre, ¿verdad? Y tu espíritu se vivifica. ¿Por qué? Porque estás alabando. Entonces, yo te animo todos los días de tu vida, donde andes, en el camión, en el metro, en el auto, en el supermercado, en el trabajo, ¿verdad? Si te permiten en el trabajo traer tus audífonos, pues esté ahí escuchando alabanzas. Alaba al Señor en todo tiempo, y la fuerza de Dios te va a llenar como la fuerza del búfalo. Amén. Entonces, un elemento fundamental para obtener fortaleza, la cual brindarle a Dios, amándole de esa manera, es a través de la continua alabanza a nuestro Dios. No estoy diciendo secretos ni cosas muy complicadas, amados hermanos. Son cosas muy sencillas, pero que a veces olvidamos, y por eso andamos de capa caída. Número 4, ¿vamos bien? Cuando andas sin fuerza, la Escritura nos dice como un cuarto punto: clama a Dios. Salmo 138, verso 3 nos dice: el día que clamé, dice el salmista, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Qué padecía ahí el salmista? ¿Cómo andaba? ¿En qué área andaba caidón? Dice ahí, en su alma. A lo mejor venían pensamientos que lo bombardeaban, críticas, situaciones, problemas, broncas de todo índole, que hacían que su mente estuviera a punto de tronar, desanimado, ¿verdad? Caidón, por cualquier circunstancia de la vida. Pero dice, si clamas a Dios, Dios te va a dar fuerzas, va a fortalecer tu alma. Entonces, si viene un embate del enemigo, que aquí es donde se libran las principales batallas, ¿sabías? Aquí en la mente. Si viene el enemigo a ponerte pensamientos equivocados, en el nombre de Jesús podemos desecharlos cuando tu mente está fortalecida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Clamando a nuestro Dios: Señor, fortalece mi alma, para que ningún embate del enemigo en mi mente progrese, ninguna tentación ceda, y puedo caminar yo haciendo tu voluntad.
Amén. Entonces, el clamor a Dios es un instrumento muy importante para que la fortaleza llene nuestras vidas. ¿Vamos bien? Son 5 de 50. ¿Vamos bien? Muy bien. Número 5. Lucas 22, 40 al 43 nos da un secreto el Señor, ¿verdad? Importante para estar fortalecidos física, emocional y espiritualmente. Y es a través de orar y ayunar. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, estamos hablando de Jesús con sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como del tiro de una piedra, más o menos a unos 15, 20 metros. Y puesto de rodillas, oró. ¿Quién oró? Jesús, diciendo, Padre. Jesús estaba con una batalla fuerte, ¿verdad? Que estaba tratando de debilitarle en su hombre interior. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba él con una lucha interna donde su carne le decía, como hombre, ¿verdad? 100% hombre, no vayas a la cruz. Pero por otra parte el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le decía que le era necesario ir a la cruz y padecer por nosotros. Había una lucha interior que lo estaba desgastando, lo estaba debilitando. Jesús fue debilitado en una batalla interna, así como tú y como yo. Por eso dice la Escritura que todos los padecimientos que tú padeces, Él también los padeció, por eso nos entiende y nos comprende. Amén. Él también tuvo una lucha interior que lo estaba debilitando. ¿Por qué? Porque Él quería hacer la voluntad del Padre, pero su carne, su humanidad decía no, ¿verdad? Pero Él necesitaba ser fortalecido. ¿Qué hizo para ser fortalecido? Oró a Dios, estuvo en ayuno, la búsqueda de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió como resultado de la oración de Jesús cuando no estaba con la fortaleza necesaria para continuar adelante? Dice la Escritura por ahí, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué hizo con él? Jesús mismo fue fortalecido. Si Jesús necesitó ser fortalecido, ¿verdad? ¿Qué será de nosotros, amados hermanos? También lo necesitamos. Amén. Jesús en su humanidad necesitó fortaleza de lo alto y la recibió, pero tuvo que hacer algo. Y ese algo fue buscar en oración al Padre Celestial. Cuando tú te encuentres en momentos de debilidad física, debilidad emocional, en tu mente, en tu corazón, vengan pensamientos que te estén asediando y te estén mermando esa fortaleza interna, amado hermano, amada hermana, métete a la presencia de Dios, ora a Dios, ayuna. Y sabes, el ayuno, lejos de debilitarte, como alguien pudiera pensar, te va a fortalecer. El ayuno fortalece. Cuando es un ayuno dedicado a Dios, cuando es un ayuno que busca de la presencia de Dios. Algo contradictorio para el hombre, pero que para Dios es una respuesta a nuestra necesidad. Amén. Muy bien. Dice la Escritura ahí en Efesios 3:9, dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que implica doblar rodillas? Orar, humillarse, orar. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos en el hombre interior? ¿Qué necesitamos hacer? En las rodillas se ganan las batallas, amados hermanos. Que en las rodillas viene la fortaleza de Dios. Humillándonos delante de Dios, orando delante de Dios de rodillas, esa fortaleza de lo alto viene a nuestras vidas, nos llena para así poder cumplir la encomienda. El hombre interior es fortalecido cuando tú y yo oramos y buscamos a Dios día con día. Amén. No olvides doblar tus rodillas día con día
Y ahí en esa posición tú vas a ser fortalecido por Dios. No importa el área en tu vida que estés débil, Dios la va a fortalecer. Amén. Número 6, amados. Y creo que es una respuesta muy obvia también. En Daniel 10:19 sabemos que él tuvo una lucha espiritual muy fuerte. Y él se metió, dice la escritura, 21 días en ayuno y en oración. Ahora esos 21 días pudieron ser más, simplemente llegó a 21 días y llegó la respuesta de parte de Dios. No implica que hay gente que dice es que tengo que hacer la oración y el ayuno de Daniel 21 días y le corta los 21. Oye, Daniel le cortó porque vino la respuesta a los 21, pero eso no implica que tú no puedas seguir orando más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es un comentario, un brevario bíblico nada más, ¿verdad? Entonces, 21 días, dice la escritura, y vino la respuesta de parte del Señor. Había una carga fuerte en su corazón, ¿verdad? Él se sentía con la necesidad, ¿verdad?, de expresar su dolor por lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel y también contemplando a futuro las cosas que vendrían. Y dice la escritura por ahí, en este pasaje de Daniel, que el ángel de Dios se le manifestó, ¿verdad? Un ángel, un guerrero de Dios, y habló a su corazón. Y dice la escritura, y me dijo, muy amado, las palabras que recibió de parte de Dios, muy amado, no temas, la paz sea contigo, el shalom sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Uno podría decir, ¿cómo me voy a esforzar si estoy bien débil? ¿Verdad? Pero bueno, es que ocurrió algo milagroso aquí, dice aquí, esfuérzate y aliéntate. Dice que mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amados, el escuchar la palabra que proviene de Dios nos fortalece nuestro hombre interior. Cada vez que tú y yo tomamos la palabra de Dios en nuestros dispositivos móviles o en papel y la leemos, estamos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior. Si tú como Daniel estás pasando por pruebas, por adversidades y necesidades, búscale en oración, lee la palabra de Dios y en la medida en que tú vas leyendo la palabra de Dios, esa palabra te va a ir fortaleciendo. En la medida que Dios te habla, tú te estás fortaleciendo. Y tú puedas seguir diciendo, Señor, sigue hablándome, sigue leyendo. Porque cada vez que sigo leyendo, tú me estás fortaleciendo, Y ahí vas a encontrar la palabra necesaria, la promesa necesaria, y vas a encontrar el aliento necesario. Todo aquello que tu ser necesita, aquí la palabra de Dios te lo va a dar. Y tu hombre interior va a ser fortalecido, física, emocional y espiritualmente. ¿Vamos bien, amados hermanos? Gloria a Dios. Número 7. Isaías 40, verso 29 al 31 nos dice que hay que saber esperar en Dios, esperar en el Señor para ser fortalecidos. Hay que estar quietos delante del Señor, en su presencia, y ahí Dios va a venir a fortalecernos. Nos dice este pasaje en Isaías 40, verso 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Hay cansados aquí? ¿Te está ya fortaleciendo o no? Yo espero que así sea, que la palabra te esté fortaleciendo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. No suma fuerzas, multiplica, significa que es exponencial. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Hay aquí alguno que no tiene fuerzas? Que anda arrastrando la cobija, como dicen por ahí. ¿Habrá aquí alguno entre nosotros? Bueno, si tú tienes un hermano en otra congregación, otro lado, bueno, puedes compartir estos pasajes. Si aquí no hay esos casos, ¿va? Alguien que anda arrastrando la cobija, que no tengas fuerzas. Dice aquí, si tú no tienes ninguna fuerza, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. O sea que esto no es privativo de la gente más adulta. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, me encantan los peros de la Biblia, verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Qué promesa. Da un aplauso al Señor porque Él nos llena de fortaleza. Alabado sea el Señor. Amén. Necesitamos esperar en el Señor. ¿Estás esperando una respuesta para tu vida? Espera en el Señor y Él te va a fortalecer y te va a dar fuerzas como las del águila. Amén. Alabado sea el Señor. Vas a caminar, no te vas a cansar, no te vas a fatigar. Y no importa tu edad, ¿verdad? Esto no es para jóvenes nada más. A cualquier edad Dios nos va a dar fortaleza, la fortaleza necesaria para con ella poder brindársela a nuestro Dios. Amén. Dice el Salmo 37, verso 39 al 40, perdón. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. ¿Quién es nuestra fortaleza? Jehová. Jehová los ayudará y los librará de los impíos, los salvará por cuanto en Él esperaron. No esperamos, ¿verdad?, en el amigo, en el pariente, ¿verdad?, en la devolución de impuestos de Hacienda. ¿En quién confiaron? En Jehová. En Jehová. En Jehová está la respuesta. Amén. Dios es el que da la respuesta. Amén. ¿Estás esperando un trabajo? Bueno, Dios te lo va a proveer en su tiempo, en su momento, pero no va a ser ni el de recursos humanos, ni el que te contrató, ni el jefe, ni el director, ni el dueño de la empresa. El que te da el trabajo es el Señor. Porque de Él es el dueño del oro, la plata y lo que hay en el mundo entero. Amén. Es de Él, amados hermanos. Todo proviene de Él. Amén. Trabajamos ciertamente, podemos trabajar en una empresa, en una compañía, pero a quien servimos es al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. 8, amados hermanos. ¿De cuántos? Se ríen como si no fuera cierto. Van a ver. Nehemías 8:10. Tú y yo nos fortalecemos, hermanos, de llenarnos del gozo del Señor, de su Santo Espíritu. Así es. Dice la Escritura en Nehemías 8:10. Luego le dijo: id, comer grosuras y beber vino dulce. Amén. Esto de comer grosuras, hay algunos que lo utilizan como un pasaje de referencia para comer chicharrones de las Ramos. No es buena para la salud, hermanos. Cuidémonos de Satanás que está ahí tras el mostrador, que te da el trocito para... Pruébela. Está Satanás, ¿verdad? Deme un cuartito, ¿verdad? Medio kilito. Entonces no tomemos pasajes fuera de contexto, amados hermanos. Entonces, comed grosuras y bebed vino dulce, dice el Señor, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Así es, sed dadivosos, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuál es nuestra vitalidad, amados hermanos? El gozo del Señor. El gozo del Señor. Y el gozo no significa alegría, ¿verdad? Hay alguien, ¿verdad?, que puede estar padeciendo, inclusive hay un ser querido que partió la presencia de Dios y hay una tristeza en el corazón, pero por arriba de la tristeza hay algo inexplicable que es el gozo del Señor, donde uno siente paz, tranquilidad. Es algo inexplicable, amados hermanos. Es un gozo inefable, como dice la Escritura, que viene de la presencia de Dios. Y ese gozo nos fortalece en medio de esa prueba, en medio de la partida de ese ser querido, en medio de esa dificultad, en medio de esa bronca, cualquiera que sea. El gozo del Señor nos fortalece. Amén. Entonces, gocémonos en todo tiempo, como decía el apóstol Pablo. Gozaos en el Señor, les digo otra vez, gozaos. Amén. Gocémonos en Dios sin importar lo que nos esté ocurriendo, porque ese gozo, amados, es nuestra fortaleza. Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál es el segundo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura: contra tales cosas no hay ley. Entonces, el segundo elemento del fruto del Espíritu Santo es
El gozo. Entonces, ¿de quién proviene el gozo? Si es fruto del Espíritu. Del Espíritu Santo. Entonces, si tú te llenas del Espíritu Santo todos los días, Señor, ven, lléname, Espíritu Santo, de tu presencia, el gozo de Dios te va a inundar. Y no importa lo que estés viviendo o experimentando en tu alrededor, ese gozo te va a mantener firme y fortalecido en el Señor. Porque el gozo de Dios, dice la Escritura, es nuestra fortaleza. Alabado sea el Señor. Vamos muy rápido, hermanos. Gloria a Dios. Número 9, lo encontramos en Hebreos, esta carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 33 y 34. Y representa el gozo, la fortaleza, amados, que viene de ejercitar la fe en Cristo y no en nuestras capacidades. Hay veces que queremos depender de nuestras capacidades y no en Él, en el Señor. Amén. Nuestras capacidades ciertamente Dios nos las dio para utilizarlas, pero no podemos depender de ellas. Es como Israel el día de hoy. Israel el día de hoy se encuentra en un estado como Jacob, ¿verdad? Dependiendo de sus propias fuerzas. Y ellos se sienten fuertes por su ejército, por su capacidad de entrenamiento militar, ¿verdad? Por su economía, etcétera, etcétera. Podríamos citar una serie de fortalezas que puede tener Israel, tecnológicas, laborales y demás. Ahorita ellos se sienten fortalecidos por ello, como Jacob, humanamente hablando. Pero llegará un tiempo en que el pueblo de Israel será probado por Dios y será puesto en un momento difícil, en una circunstancia donde ellos ya no dependan en sus capacidades humanas, ¿me estoy explicando? Sino puedan necesariamente voltear hacia arriba y puedan decir con gozo y alegría: Baruch haba Bershem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Él es mi libertador, Él es mi fortaleza, Él es la respuesta a mi necesidad. No son mis capacidades, sino la capacidad de mi Dios la que me da la victoria. Y si eso es aplicable para Israel, también es aplicable para ti y para mí, amado hermano y hermana. Si dependemos en nuestras capacidades humanas, decir es que ¿cómo es que no la armo en esto? Si tengo un título, si tengo una maestría, si estudié acá, si me recomendaron, si tengo experiencia laboral, bla, 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 bla. Estamos hablando nada más de nuestras. Entonces, ¿en quién debemos depender? En la capacidad que viene de nuestro Dios. Amén. Dice la Escritura aquí en Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. ¿Por qué? Por fe, no por sus estrategias militares, no. Por fe. ¿De quién venía la estrategia? La estrategia venía siempre de Dios. Hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Quién quiere alcanzar promesas? Aleluya. Taparon boca de leones. Hay leones que te están rugiendo todos los días. Tigres que te rugen todos los días. Todas esas bocas pueden ser acalladas. Amén. Si confías en el Señor. Amén. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Aquí está la clave. ¿De dónde sacaron sus fuerzas? De la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Bueno, el apóstol Pablo nos lo resume perfectamente en 2 Corintios 12. Recordamos donde él tuvo una experiencia que fue llevado al tercer cielo. No sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero al fin vio cosas inefables, dice ahí. Cosas que le es difícil al hombre poder describir, ¿verdad? Y pudo haber dicho, yo sí las puedo. Mira, yo fui, entre todos, yo fui llevado ya al tercer cielo. Podría haberse enorgullecido, ¿verdad? Pero Dios, conociendo el corazón de Pablo, que había aspectos varios de oportunidad en su vida, le dejó y se le escribió un aguijoncito por ahí,
para que recordase de dónde venía su éxito, su fortaleza, de dónde venía. Todo lo que él estaba logrando no era de su inteligencia equiparable a varios doctorados. Dice la escritura, escrituralmente, más que la escritura, la historia nos habla, ¿verdad?, que sus estudios eran equiparables a los de un doctorado o de varios doctorados. Era un hombre muy cerebral, muy bien preparado. Pero eso no fue lo que le hizo ser excelente y poderoso en la palabra de Dios. ¿Qué fue? La presencia de Dios en sus vidas y el reconocerse que humanamente su debilidad para que Dios pudiese crecer en él. Y le fue dejado ese aguijón con ese motivo, para que no se enalteciese en demasía, dice la escritura. Dice aquí en este pasaje el propio apóstol, y me ha dicho, ¿quién le dijo? El Señor: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Quién está ahorita experimentando afrentas, necesidades aquí entre nosotros? ¿Quién está siendo perseguido de una forma u otra? ¿O quién está angustiado? Bueno, todo esto lo experimentó Pablo, pero dice la escritura que todo esto se solucionó de la siguiente manera. Dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil significa cuando ya no dependo de mis capacidades, sino dependo de la gracia del Señor. Es entonces cuando soy fuerte. Cuando ya no tratamos de luchar en nuestras propias fuerzas, que son las que nos debilitan y nos agüitan y nos hacen que caigamos, sino cuando aprendemos a pelear, ¿verdad?, llevando al Señor por delante, cuando somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Señor. Y ya no es la confianza nuestra en nuestras capacidades, sino en el poder y la capacidad de Dios, en la gracia de Dios, en aquello que recibimos sin merecerlo. Porque eso es la gracia, amados hermanos. Es un don, ¿verdad?, que tú y yo no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, por lo tanto, amados hermanos, ¿en quién confiaremos para ser fortalecidos? En nuestro Dios, en el poder de Dios, cuando reconocemos nuestra debilidad, lo que somos realmente delante de Él. Número 10 y final: alimentando nuestro cuerpo con una dieta bíblica. Daniel 1, verso 8, 12 y verso 13 y 15. Amén. Dice la escritura en el verso 8, el capítulo 1: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Verso 12 nos sigue diciendo, en ese diálogo que tuvo con el eunuco, porque el eunuco decía: voy a padecer si a la hora de la hora el no alimentarte con la comida del rey te produce que te debilites, yo voy a estar en problemas. Pero le pusieron un reto por ahí al eunuco. Dice la escritura: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. No significa que la dieta es de 10 días nada más, hermanos. Hay que decir: voy a hacer la dieta de Daniel, 10 días nada más. No. Son 10 días para poner a prueba el que iban a ser fortalecidos, pero ellos continuaron con esta dieta ininterrumpidamente. Nunca se contaminaron con la comida del rey. ¿Sí queda claro? Porque a veces saca uno versículos y quiere uno darle un toque bíblico a las dietas cuando realmente no es lo que dicen, ¿verdad? Pero bueno, es otro paréntesis, así como el de los 21 días. Vamos bien, dice aquí: te ruego haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comieron de la ración de la carnicería, de la comida del rey. Ya después con tus siervos según veas. Bueno, y gracias a Dios el eunuco fue diligente y les dio chance. Verso 15, ¿qué fue lo que ocurrió?
Vámonos rápidamente al verso 15, podemos proyectar por ahí. Dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué tal? Amén. ¿Qué fue lo que hicieron? Una dieta bíblica, una dieta en la cual no se contaminaron con los alimentos que no debían comer conforme a las instrucciones que les fueron dadas en Levítico, ¿verdad? Y sus rostros se vieron mucho mejores, su mente despejada, ¿verdad? Porque cuando come uno cosas pesadas, hermanos, ¿les ha pasado cuando están aquí el domingo? Que van y se echan algo así medio pesadito, viene o no sueño inmediatamente. De inmediato, ¿por qué? Porque pues entra en el sistema, la sangre y demás, y empieza uno a cabecear, ¿verdad? No sabemos si es por la cantidad o por lo que uno comió, ¿verdad? Pero se siente uno, ¿por qué? Porque el sistema, pero si es ligero lo que uno come, así como aquí nos lo ilustra, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nos sentimos vitalizados y fortalecidos continuamente. Con una dieta sana, con una dieta, ¿verdad? Con regímenes, para eso hay nutriólogas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Cristianas, a dietas sanas, ¿verdad? Que no nos contaminen y nos ayuden a estar físicamente bien fuertes. Amén. Entonces, así como lo hacemos espiritualmente, también físicamente lo tenemos que hacer. Amén. No puedo decir es que yo voy a orar y entonces a darle vuelo y hilacha a comer a todo lo que quiero. No, tenemos que cuidar también este templo, que es el templo del Espíritu Santo, y mantenerlo en forma, porque si no, nos podemos acabar antes. Hay muchos hermanos y hermanas en la fe que durmieron antes de los planes de Dios. ¿Y por qué creen que ocurrió eso? Porque su estilo de vida, su alimentación no era la apropiada. Y predicaban lindo la palabra de Dios y llevaban a mucha gente a los pies de Cristo. Pero Dios tenía planeado que vivieran 90 años, por decir un número, y vivieron nada más 45, 50. ¿Por qué? Fueron muy productivos en esos 50, pero Dios tenía 40 años más o 50 años más de vitalidad para ellos, para que siguiesen compartiendo el reino de Dios. Y no lo hicieron, partieron antes del tiempo que Dios había estimado. ¿Por qué? Porque no cuidaron sus cuerpos. Entonces, amados hermanos, yo quiero que esta congregación dure todo el tiempo que Dios tiene planeado. Si nos quiere llevar jóvenes o adultos, que sea Él el que decida, pero no nosotros a través de nuestras acciones, matando nuestro cuerpo. No sé si me explico. Entonces es importante, amados hermanos, que estemos físicamente bien fortalecidos, y no lo vamos a hacer con las responsabilidades diarias que tenemos de trabajo, de estudio y también las ministeriales a las cuales Dios nos ha llamado. Por lo tanto, resumo, amados hermanos, queremos amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Si la respuesta es sí, pues necesitamos estar fortalecidos física, emocional y espiritualmente. Y aquí hemos dado 10 reglas bíblicas para que tú y yo lo podamos hacer. Entonces no tenemos excusa. Entonces yo voy a establecer la dieta de los 7 días. Amén. Y ahorita voy a sacar una fotografía de sus rostros, a ver cómo están el día de hoy. Nada más, hermanas, no se pongan rubor para que me hagan trampa. No, voy a ver los rostros, y si yo veo los rostros resplandecientes, significa que siguieron la dieta de Daniel y sus amigos, amén, y vinieron aquí más vivificados, más fortalecidos, amén. ¿Estamos en el trato? Amén. Bueno, vamos a preguntar, y tú vas a voltear, hermano, hermana, y tú vas a ser testigo. Voltea con tu hermano a tu izquierda y a tu derecha, vele el rostro. Y el próximo domingo le vas a decir, no hiciste la dieta de Daniel. O vas a decir, felicidades, hermano, hermana, te veo más delgadito, más fortalecido, más contento. Oye, te vi danzando, te vi gritando, te vi gozándote, aplaudiendo, amén, y no con cara de aburrido, amén. Entonces, lo vamos a hacer. Pero principalmente, amados hermanos, las 9 anteriores, todo lo espiritual, que de ahí parte toda nuestra fortaleza. Amén. Muy bien, esperamos que esta corta enseñanza, comparativamente con otras que doy,
haya sido de bendición y pues vengamos al altar a hacer un pacto con Dios para decir: Señor, voy a seguir tus reglas, tus ordenanzas para ser fortalecido espiritualmente, emocionalmente. Si tú vienes el día de hoy físicamente cansado, Dios te va a fortalecer el día de hoy. Si vienes emocionalmente abatido o abatida por vicisitudes de la vida, por circunstancias en tu familia, en tu persona, ven delante del trono de Dios, que Él te va a fortalecer. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, dice el Señor, que yo os haré descansar, reposar. Vengamos al reposo del Señor el día de hoy. Voy a pedir al equipo de alabanza pueda tomar sus instrumentos y voy a dejar el altar abierto. Cualquiera que sea tu necesidad física, emocional, espiritual, o tal vez las tres, vienes en un estado pues difícil de describir, hermano o hermana, Dios no quiere que estés sin fuerzas. Él quiere darte vitalidad física. Él quiere darte vitalidad en tu mente. Él quiere darte una vitalidad espiritual para que tú puedas salir de este lugar, amén, con la convicción de que Dios diariamente te va a fortalecer. Si tú le buscas y cumples con estos preceptos que Él nos ha dado el día de hoy, yo te aseguro que seremos una congregación bien fuerte en el Señor. Amén. Y que no habrá embates que vengan contra el cuerpo de Cristo que pueda doblarnos. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. Vamos a derrotar al enemigo y a declarar victoria en nuestras vidas y en nuestras familias. Ven al altar, hermano, hermana, joven. Si tú eres de los que corres y te cansas y te fatigas, ven al Señor. Necesitas ser fortalecido. Tú también, no es privativo de gente más adulta, es para todos aquellos que requieren de la fortaleza que proviene de Dios. Aleluya. Voy a pedir a los ministros del altar puedan venir a imponer sus manos y declarar la fortaleza física, emocional y espiritual en la vida de cada uno de los aquí presentes. Vamos a declararlo. Dios es bueno.